Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, estamos esta tarde aquí para comentar un poco la nueva consagración que va a hacer el Papa Francisco, Dios mediante, el día de mañana, a la Santísima Virgen por petición de los obispos de Ucrania, los obispos católicos de rito latino ucranianos. Será doble, por un lado en el Vaticano y por otro lado en Fátima, que ha mandado un cardenal representante allá. Y luego en el Vaticano pues también se va a unir, obviamente, el Papa emérito Benedicto XVI. No sabemos si desde la Basílica Vaticana va a estar en su capilla privada. Y esta petición que surgió de los católicos ucranianos, de rito latino. En Ucrania está el rito latino y el rito oriental, ¿verdad? Ucraniano, que son 4 millones. De hecho, es la iglesia Suyuris unida a la iglesia católica más grande del mundo, de rito oriental. Y los de rito latino, que son 12 conferencias episcopales, la latina y la oriental, pues pidieron esta nueva consagración ante esta guerra a la Virgen de Fátima. Y bueno, esta petición se le hizo a la Virgen de Fátima a los videntes allí en Fátima en el 1927 para que se pusiera fin a la Revolución Rusa. Y después, en el 1984, Juan Pablo II renovó hizo esta consagración. También el mismo día, el 25 de marzo. Lucía tuvo unas revelaciones en las cuales vio a ese hombre vestido de blanco caminando entre cadáveres y que llegó hasta una cruz, ¿no?, acompañado de algunos cardenales, algunos sacerdotes, monjas y laicos, y que llegando allá le dispararon unas balas, unas flechas, y él cayó, y también cayeron otros sacerdotes, obispos, cardenales y laicos que le siguen. El Papa Juan Pablo II, en 1981, si ustedes se acuerdan, el 13 de mayo, pues recibió ese disparo y se acordó después, cuando estaba en recuperación, de esa profecía de Fátima. Y él dijo siempre: una mano fue la que me disparó, pero otra la que desvió la bala. Así fue, porque milagrosamente no tocó ningún órgano interno que le pudiera causar la muerte. Y bueno, el Papa Juan Pablo II en 1984 consagró el mundo al Inmaculado Corazón, y el muro de Berlín pues cayó en el 89. El Papa, ¿por qué hace esto? Primero, primero ha mandado 2 cardenales a Ucrania, que ya regresaron, para ver la situación y ayudar en lo que podían. Después puso esa ayuda diplomática, incluso la Santa Sede se ha puesto como un intermediario, si quiere, entre las 2 potencias para que haya un diálogo, y también el miércoles de ceniza nos pidió que también ayudáramos, hiciéramos oración por la paz. Y pues el 15 de este mes anunció que consagraría Rusia, Ucrania. Y entonces al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María. ¿Y qué es una consagración? Una consagración es que una cosa o una persona va a ser reservada para algo santo. Porque encomendar es una cosa, pero consagrar es algo más. Es algo superior. Es reconocer que María, ¿no?, dentro de esa misión que tuvo,
en el plan de salvación, es sobre todo pues un testigo en la iglesia, pero sobre todo ella intercede por nosotros y es nuestra patrocina, es nuestra patrocinadora, por algún decir. Está junto a nosotros. Y entonces, por eso nos consagramos a María. Aquí hay varias cosas que yo quisiera destacar. Primero, que, bueno, los obispos han pedido esta consagración y el Papa va a hacer lo que se pidió en Fátima. En Fátima se pidieron tres cosas. Que fuera una consagración en que se nombrara a Rusia, sobre todo, que fuera en unión con todos los obispos del mundo, que también el Papa ha escrito una carta diciendo que todos los obispos se unan. Y la tercera cosa es que sea en un día, en una ceremonia, que durante el día pues haya también un acto penitencial. Entonces también el Papa ha pedido eso. Hay algunos que se han opuesto a esta consagración. Yo les llamaría los modernistas, ¿no? Ecumenistas también podría llamarlos, no ecuménicos, sino ecumenistas, lo que dan tanta importancia al ecumenismo que quitan el catolicismo, ¿no? Y entonces, sobre todo, pues, a José, es fundador de una comunidad ahí monástica allá en Italia y es muy famoso allá, se opone porque dice que después de la Reforma Protestante estas devociones no son bien vistas por la Reforma Protestante. Y además porque opina que es en contraposición con los ortodoxos, que son mayoría en Ucrania y en Rusia. Entonces, que es como uno ponerlos. Por un lado están esa gente. Después están los que califican al Papa de globalista, porque hay algunas frases que ciertamente pueden ser usadas pues, en las Naciones Unidas. Y claro, también dice, para que volvamos a vivir una época de paz. Bueno, de hecho, una época de paz no hemos vivido, ¿verdad? Porque si nosotros vemos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, Dios mío, qué horror. Ojalá tengamos una verdadera era de paz que la Virgen prometió. Si se consagraba Rusia a su Inmaculado Corazón de María, a su Inmaculado Corazón, entonces habría un periodo de paz. Y Rusia no extendería sus errores, pero luego vamos a eso. El Papa Pío XII, en Aquas Primas, en la encíclica, dice que la paz solo puede haber paz cuando Cristo reine en la vida pública y privada. ¿De acuerdo? Eso es lo que decía siempre el Papa. Si Cristo reina en nuestro corazón, vamos a tener paz. Y entonces, si hay paz en nuestros corazones, porque Cristo es el rey de nuestro corazón, entonces será rey del mundo entero. Que es lo contrario al comunismo. El comunismo quiere cambiar las estructuras para cambiar al hombre. Nosotros, como cristianos, queremos cambiar al hombre para cambiar las estructuras. Y luego los lefebrianos, por otro lado, ¿verdad? Se oponen también a esto porque dicen que no están de acuerdo, porque no tienen ese propósito mariano que ellos dicen que tiene que tener. Ciertamente, si nosotros leemos un poco a los místicos, al padre Gobi le dijo a la Virgen, cuando Juan Pablo II en el 84 consagró al mundo al Inmaculado Corazón, que dijo, va a llegar a consagración, pero va a ser tarde. O sea, va a haber guerra, va a ser un momento de guerra, yo creo que lo estamos viviendo. Por otro lado, también otra personaje hay, Putin, no sé si lo conocen, cuando visitó al Papa en el 2013, le pidió, el Papa estaba estrenando su pontificado, ¿sí? Que hiciera la consagración de Rusia a Fátima. Dirán, wow, Putin, es que pues sí, en los ortodoxos también saben de esto, y incluso sus asesores militares se lo pidieron. Putin se lo pidió al Papa, pero el Papa parece que dijo, no, no vamos a discutir ahora de Fátima, vamos a hablar de otros asuntos. Es más, Benedicto XVI anteriormente, antes de renunciar, mandó a un delegado suyo a Rusia para entrevistarse con el patriarca y preguntarle si no le ofendería que él, el Papa, consagrara a Rusia al Inmaculado Corazón. Y el patriarca de Moscú dio su beneplácito. Dijo, no, no, os parece muy bien. Porque recuerden que los rusos tienen una inmensísima devoción a la Santísima Virgen. ¿Sí? Entonces, para ellos no era una cosa mala, sino todo lo contrario. No, consagrarnos a María está muy bien, aunque lo hagan ustedes. Recuerden que ellos nos consideran nosotros herejes. ¿Sí? Aunque lo hagan los herejes, si es por la Virgen María, a la Virgen María está bien. Entonces, tenemos por un lado eso. Vamos a ver también que, bueno, esta consagración, pues nosotros vemos que otra vez va a consagrar a la Virgen, ¿no? Muchos dicen, ay, va a consagrar nuevamente. Ya ha habido varias consagraciones.
Y pues esa consagración es ese apelo, ese encomendarnos, ese ponernos en oración a los pies de María, a los pies de Dios nuestro Señor. ¿No? ¿Y por qué se hace esa consagración? Pues se hace esa consagración porque es un llamado a Dios por una necesidad particular. ¿Y qué se quiere consagrar? Pues a Rusia. En las apariciones, como hemos dicho, de 1917 en Fátima, dice que Rusia, en concreto Rusia, estaba empezando una revolución ahí. Seguiría, que sea consagrada al Inmaculado Corazón. Estábamos en la segunda parte de la Primera Guerra Mundial, ya casi al fin. Y Pío XI lo consagró el mundo al Inmaculado Corazón. Pero la Virgen pidió que se consagrara. Si se consagraba, iba a haber la conversión de ese país y la paz. Y si no había conversión, vendría una guerra peor. La iglesia sería perseguida, los buenos serían martirizados, el Papa sufriría mucho, varias naciones serían aniquiladas y al final mi corazón inmaculado triunfará. O sea, lo grande de la gran promesa de la Santísima Virgen María, que todos nos tenemos que ver, es el final. Mi corazón inmaculado triunfará. Y bueno, en 1989 se confirmó que esta solicitud había sido satisfecha por la Virgen. Le preguntaron Sor Lucía preguntó a la Virgen y dijo que sí, que con Juan Pablo II había sido hecha. Y bueno, ¿y por qué? Pero renovamos. ¿Por qué? Porque queremos poner en el centro, Juan Pablo II, recuerden, no nombró a Rusia. Ahora ya hablamos en concreto. Pero ahora vamos a hablar por qué. Primero, ¿por qué vamos a consagrar al Inmaculado Corazón de María? Porque la mujer más fiel a la voluntad de Dios es la Santísima Virgen. Ella siempre fue fiel a la voluntad de Dios. Y recuerden, ese corazón es ese corazón fiel. ¿Cómo se representa el Inmaculado Corazón de María? Pues con una espada, ¿verdad? La espada que atravesará tu alma, que le dijo el profeta Simeón, y una azucena, que es la pureza de María. Eso nos viene ya desde San Bernardo. San Bernardo ya nos habla de la Inmaculada Concepción. Es más, se celebraba la fiesta del Corazón Inmaculado de María el 22 de agosto. Actualmente celebramos ese día María Reina. Pero el 22 de agosto se celebraba el Inmaculado Corazón de María, desde el 1944. ¿Y qué pidieron los obispos, los católicos, latinos, ucranianos, al Papa? Que sea ahora. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque estamos en un contexto de guerra. ¿Y por qué el día 25 de marzo, que es el día más grande de la Virgen, porque es el día de la Anunciación, el día de la encarnación del Verbo, cuando María dijo sí? Es el gran día. Porque, pues, todas las prerrogativas marianas nacen de este día. Nacen del sí de María. Todo está ahí. De hecho, si ustedes han hecho la consagración a María siguiendo el método de San Luis de Montfort, pide que se haga esa consagración personal el 25 de marzo. Que también la hizo pues, Juan Pablo II ese mismo día, 25 de marzo, en el 84. Hemos dicho que Pío XII consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María el 31 de octubre del 42. Juan Pablo II renovó esa consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María en el 1982, el 13 de mayo, el año después de su atentado. Después, el 25 de marzo del 84. Después vamos a ver que a los pocos días, a los pocos tiempo, cayó el muro de Berlín. Y después, el 8 de octubre del 2000. Algunos dicen que también el Papa consagró al Inmaculado Corazón de María, el Papa Francisco, en el 2013, pero no hubo en realidad una consagración así, tal cual. Fue una consagración general de todo. ¿Y qué podemos decir de esta consagración? Si vemos esta consagración, vemos que acoge, voy a referirme al texto de la consagración, acoge grandes devociones marianas. O sea, si ustedes leen el texto de la consagración, que es muy bonito,
Hay pasajes más bonitos, otros no tan claros, pero cuando habla de María, es como un desgranar las grandes devociones marianas. Por ejemplo, dice, María, Madre de Dios, se la Ave María, Santa María, Madre de Dios, rezamos todos los días el Ave María. Recuerden el concilio de Éfeso, ahí está la maternidad divina de María. De ahí viene todo lo demás. Dice María, Madre de Misericordia. ¿eh? Esa letanía que rezamos en el Santo Rosario, pero también la Salve Regina, la Salve. Nos habla del corazón inmaculado de María, a ella nos consagramos esa devoción que la Virgen María pidió en Fátima. Llamamos a María refugio. Recuerden, bajo tu amparo nos acogemos, ese refugio, que es esa oración, la primera oración mariana que se ha hallado, que es del año entre el 250 o el 350 después de Cristo. Y dice, tus queridos hijos, en otra parte de la oración, del texto, dice, tus queridos hijos, a los que no te cansas de visitar. ¿De qué nos está hablando? Pues de tantas apariciones marianas que ha habido a lo largo de todos los siglos, ¿verdad? En todos los pueblos, María que nos ha visitado. Aquí la Virgen de Coromoto, desde el Pilar, ¿verdad? Hasta la Virgen de Fátima. Y repites a cada uno de nosotros, no estoy aquí, que soy tu madre. ¿Qué tal? El eco guadalupano que ahí queda. Ahí está la Virgen de Guadalupe. Y dice, desatar los enredos del corazón, en otra parte. La Virgen, esa devoción tan que tiene el Papa, tan fuerte, a la Virgen desatadora de nudos. Dice, tu tierra, tú eres la tierra del cielo. Es un himno bizantino eslavo ahí también. Dice, las lágrimas que derramaste, otra vez, la Salve Regina, y a través de tu corazón venga a nosotros la paz. Es el tratado de la verdadera devoción de San Luis María de Griñón y Montfort, que dice esas mismas palabras. Y dice también en otra frase, fuente de nuestra esperanza. Eso es de San Bernardo de Claraval. Y Virgen Madre, hija de tu Hijo. Eso es de la Divina Comedia. La Divina Comedia dice eso, pero hay un eco de San Agustín. Entonces, vamos viendo cómo en esa oración tan bonita que han hecho para esa consagración del mundo y de Rusia y Ucrania a la Virgen, se van desvelando pues esos misterios marianos. Hay uno que me ha interesado mucho que dice, has tejido la humanidad de Jesús. María Tejedora, que es algo que es sobre todo de las iglesias orientales, ¿no? Y esta consagración tan hermosa que estamos haciendo la Virgen. Todos tendríamos que consagrarnos a la Santísima Virgen María. Antiguamente era la devoción de que un niño, después de que era bautizado, siempre se consagraba a la Virgen. Y en mayo siempre estaban las consagraciones marianas, ¿verdad? Ese entregarnos a María para ponernos en sus manos y ya que ella, no sé. La primera consagración de la que tenemos constancia es del siglo VIII, de San Juan Damasceno, es un padre de la iglesia, vivía en Damasco, era árabe, pero cristiano obviamente, y es la primera que se conoce. Y dice así, se la voy a leer porque me gustó. Hoy también nosotros permanecemos cerca de ti, oh soberana. Sí, lo repito, oh soberana, Madre de Dios y Virgen. Unimos nuestras almas a la esperanza, como un ancla firmísima y completamente inquebrantable, consagrándote mente, alma, cuerpo, todo nuestro ser, y honrándote hasta donde nos es posible, con salmos, himnos y cantos espirituales. O sea, vea qué bonito. Es una consagración. Nosotros tenemos la famosa oración, bendita sea tu pureza, oh Madre mía, oh Señora mía, que son consagraciones marianas y que son eso, entregarnos a la Santísima Virgen. Hablando sobre la consagración mariana, podemos decir, bueno, ¿qué pidió la Virgen en Fátima de verdad? ¿Qué podemos esperar de esta consagración? Porque decimos, muy bien, genial, vamos a consagrarnos todos a la Santísima Virgen, el Papa en unión con todos los obispos, vamos a hacer también nuestras oraciones personales hay de consagración. ¿Qué pidieron los obispos ucranianos? Ya está realizado, ellos pidieron que sea realizado como quiere la Virgen del Papa. Y de eso dependerá pues de los hechos. ¿Qué dijo la Virgen María en Fátima en 1917? Que si si no se consagraba el mundo, estaba iniciando la revolución, los errores de Rusia
se extenderían por el mundo. Ese comunismo ateo, esa doctrina de la lucha de clases, ese sistema de gobierno que tenía. ¿Cómo podríamos evitarlo? Pidiendo la consagración de Rusia. Así habría, dijo la Virgen, un tiempo de paz. Si no, la Iglesia, como ya lo he dicho anteriormente, sería perseguida, los buenos serían martirizados, el Santo Padre tendría mucho que sufrir y muchas naciones serían aniquiladas. Y al final, esto es importante, mi corazón inmaculado. En 1929 se le reveló a Sor Lucía cómo hacer esta consagración, que era con el Papa, que lo hiciera el Papa, ¿qué vamos a hacer? En unión con todos los obispos del mundo, nombrando a esa nación, consagrándola al Inmaculado Corazón de María en una jornada de oración y reparación mundial, que es lo que ha pedido el Papa. El Papa lo va a hacer él, en unión con todos los obispos del mundo, nombrando a Rusia y Ucrania. Recuerden que Ucrania en aquel entonces, la URSS, era parte de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya se descompuso, pero era una parte. Y en una jornada de oración y reparación mundial, que es lo que ha pedido el Papa. Eso lo fue en 1929. Cristo, nuestro Señor, se le volvió a aparecer a Lucía en el 1931, recordándole que se haga la consagración al Inmaculado Corazón de María, que si no, nos tendríamos que arrepentir, porque los errores de Rusia se extenderían por el mundo. Y bueno, la espaciamos y vean, ¿qué hay en el mundo? El marxismo cultural que se ha metido por todas partes. Todo lo que es ayudar a los pobres es socialismo y marxismo. Y no, discúlpeme, es caridad. La lucha de clases, ahora en todos los aspectos, ya no solo económicos, ahora ya ni de raza, ahora ya de sexo. Esta ideología. El ateísmo, como esa rebelión mundial contra Dios, vivir como si Dios no existiera. Ese materialismo ateo, de solo lo que yo veo y aquí. Ese antropocentrismo, todo gira alrededor del hombre. Y entonces decimos, ¿y por qué Rusia? ¿Por qué la Virgen quiere que consagremos a Rusia? Porque Rusia es ese instrumento de castigo, si no nos convertimos, para el mundo occidental. Ay, Padre, claro, ustedes vean la historia sagrada. ¿Qué fue Babilonia para Israel? Fue ese instrumento de castigo porque los pecados de Israel les llevaron al cautiverio. Y luego fue también, claro, luego ya les dejaron regresar. Pero fue ese momento de castigo. Que ese momento de castigo luego se convirtió en bendición, porque les dejaron regresar a su tierra, a reconstruir el templo. Entonces, ¿qué estamos pidiendo a la Virgen? Que ese instrumento de castigo se convierta en un instrumento de bendición. En esta consagración, en 1984, que la hizo el Papa Juan Pablo II, es poner a alguien en disposición de Dios. Para que realice, le dice la Virgen al Padre Gobi, para que se realice su querer. O sea, esta consagración significa, tú pones a esa persona, a esa nación en manos de Dios para que esta nación realice los planes de Dios, que son planes de bendición. Recuerde lo que dice la Biblia. Planes de bendición. E incluso llegó a decir, Rusia llegará a dar más gloria a Dios que el Occidente. Entonces, confiemos en que esto se realice. Entonces, vemos primero, todas las consagraciones anteriores han sido imperfectas, pero todas han dado fruto. ¿Por qué? Porque toda oración que llega a Dios da fruto. Todas las oraciones que llegan a Dios dan fruto. Les pongo el ejemplo. Pío XII, en 1942, consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué hizo? Acortó la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces los alemanes empezaron a perder, empezaron a rendirse, retrocedieron. Acortó. Juan Pablo II, el 25 de marzo del 84, hace una especial consagración. No nombró a Rusia. Dice, nombra a todos los hombres y naciones que tienen una especial necesidad de consagración. En el último momento le cambiaron los papeles.
porque estábamos en aquel entonces con el muro de Berlín, la Guerra Fría. Los que ya peinamos alguna cana por aquí, nos acordamos de esos tiempos que eran muy duros. Pero esa consagración fue escuchada por el cielo, porque cayó el muro de Berlín en el 89, que nadie lo había esperado. Se disolvió la Unión Soviética, la URSS, en 1991, sin disparar un solo tiro. No me digan. Si fueron imperfectas, si consiguieron esto, hagamos otra, aunque sea imperfecta, pero que nos dé frutos. Y Rusia, eso, es un castigo para Occidente. Ya está siendo. ¿Por qué? Porque la crisis económica que hay ahora en Occidente, en Europa sobre todo, bueno, y en Estados Unidos, vean, es inmensa. Cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, las redes, como dicen aquí, se calentaron. Y sobre todo las redes católicas. Y empezaron a pedir al Papa eso, que se consagrara Rusia nuevamente. ¿Y qué dijeron muchos? No, pues ya está hecha. Ya hizo Juan Pablo II. Pero, recuerden, no mencionó a Rusia. Y no participaron todos los obispos. Aquí sí tengo que decir que, francamente, el Papa pidió a los obispos, sí, que le apoyaran. ¿Y qué dijeron muchos? No, esas cosas medievales no vamos a hacerlas ahora. Ahora que hizo el Papa, ha escrito una carta, acompáñenme. Y si por lo menos no conseguimos que se acabe la guerra rápido, al menos por lo menos con intercesión de la Virgen, pues que esta prueba pues sea menos dura o que dure menos la guerra. Cuidemos y bueno, hagamos esta consagración en el día de mañana, pues con mucho fervor, ¿verdad? Porque recuerden, todas las oraciones llegan al cielo. Todas las oraciones son escuchadas por Dios. Lo importante es tener ese buen deseo. Lo importante es el deseo, ese deseo de hacer el bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? Vamos a consagrar a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. ¿Para qué? Para que ese instrumento, que ahora es de guerra, se convierta en un instrumento de conversión. Ojalá. Y que pues, la Santísima Virgen María nos proteja a todos con su mano. En especial esas naciones que son tan devotas de la Santísima Virgen. Porque tanto Ucrania como Rusia son muy devotas de la Santísima Virgen María. Muchísimo. Entonces, esos lugares tan amantes de María, pues que la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos dé eso, nos dé la paz. Recuerden que las letanías decimos Reina de la Paz. Esa letanía se añadió después de la Primera Guerra Mundial, porque ya se veía en ciernes la segunda. Entonces pidamos a Dios que nos quedemos en dos, no llegue a la tercera. Y eso pues todo depende de una cosa, de nuestra oración. Recuerde, la oración mueve. Si nosotros oramos, ya está. ¿Qué nos pidió la Santísima Virgen? ¿Qué nos pidió la Santísima Virgen en Fátima? ¿Qué nos pidió? Oración. Que recemos el rosario, que hagamos penitencia por la conversión de los pecadores y así el mundo cambiará. Porque nuestra lucha muchas veces la vemos a un nivel muy humano. Tenemos que luchar, que es cierto, hay que luchar contra el mal. ¿Cómo? Haciendo el bien. Vencer el mal con el bien. Pero nuestra guerra no es contra las cosas materiales, es contra los espíritus del aire, dice San Pablo. Contra los espíritus, o sea, contra el maligno, contra el demonio. Y entonces, ¿cómo podemos vencerle? Con la oración. Lo dice Jesús en el Evangelio, cuando le preguntan a los discípulos, nosotros, ¿por qué no hemos podido echar a este demonio? Ah, porque para echar esta especie de demonio se necesita oración y ayuda. Entonces nosotros que de verdad seamos personas, hombres y mujeres de oración y de ayuno, que el ayuno son muchas cosas. Primero, ayunar del mal, ¿verdad? Y de todo lo que nos molesta y es un estorbo para encontrarnos con Dios y con los demás. Y después, hagamos el bien. Entonces, hagamos esta consagración a la Santísima Virgen María. Consagrémonos a ella, consagremos a Rusia, consagremos a Ucrania, consagremos el mundo entero, consagremos nuestro corazón en el Inmaculado María. Consagremos nuestra nación, nuestras naciones a la Santísima Virgen, para que ella la defienda. Todas las naciones han sido consagradas a María. En todas las naciones, la Santísima Virgen nos ha visitado. Todas. En todas ha puesto su pie, espiritualmente. Ahí está.
¿Para qué? Para acercarnos a Jesús. Pues que nosotros de verdad cada día nos acerquemos más a Jesús. Y yo les invito pues eso, a que hagamos esta consagración. Hay mucha gente, algunos son detractores porque dicen que esto no, ¿por qué? ¿Para qué? Si ya se hizo. A ver, todos los días celebramos misa, ya se hizo. Pero todos los días celebramos el sacrificio de Cristo. La oración tiene que ser constante. Orad sin intermisión, dice San Pablo. Pues eso, una consagración también es una oración. Una oración de decir, Señor, te ofrecemos esto para que sea tuyo. Porque eso es, la consagración es eso. Cuando yo consagro un vaso sagrado, ya es sagrado. Primero una copa de oro, plata o muy bonita. ¿Y qué hago? La consagro y solo es para uso de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pidiendo que estas naciones las utilice Dios. Sean para su uso personal, para que hagan el bien, no el mal. Y ojalá cada uno de nosotros también nos consagremos a la Santísima Virgen María para que Dios obre como obró en ella. Ella dijo sí, Dios obró en ella a través de ella. Nosotros ofreciéndonos junto con María a Dios, Jesús, Él también puede obrar en nosotros y a través de nosotros. Pues ojalá Dios obre a través de nuestras naciones también el bien y cambie sus corazones, ¿verdad? Empezando por cada uno de nosotros, también por los que dirigen los destinos de los pueblos, para que Dios nos cambie, Dios los mueva, Dios los transforme y Dios puede, porque Dios es todopoderoso. Entonces, hagamos esta oración a la Santísima Virgen María con mucha ilusión, junto con el Papa Francisco, en un día tan grande como es el de mañana, que es la anunciación de Nuestra Señora, la encarnación del Verbo. Bueno, yo creo que aquí acabo. Si hay alguna pregunta y yo la podría responder, pues adelante. Padre Pernía, disculpe, me enredo un poquito en cuanto a la división de la iglesia latina, ortodoxa, y me llamó mucho la atención cuando usted hizo la aseveración de que ellos, entiendo que en Rusia, nos consideran a nosotros herejes. Allí sí me perdí un poquito, padre, disculpe. Bueno, la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica, ya dimos una conferencia sobre esto, la iglesia católica tiene 28 ritos. No estamos solo, solo el rito latino, que es el nuestro, ¿no? También está el rito ucraniano, el melquita, el siro-malancalar, el copto, hay muchos ritos. Dentro de la iglesia, dependiendo del lugar donde se encuentre la iglesia latina es la más extendida por el mundo universal. Pero hay zonas geográficas en que tienen un rito propio. Solo que Rusia se separó de la iglesia católica con la iglesia de Constantinopla en el 1051, en el 1050. Se separó de la iglesia se dividió en dos, la iglesia latina y la iglesia oriental. Entonces, la iglesia oriental nos considera a nosotros cismáticos y herejes, ¿de acuerdo? Nosotros les consideramos a ellos cismáticos. ¿Qué es cisma? Romper. Viene de isgio, griego, que es romper. Hemos roto la unidad. Entonces, nosotros estamos por un lado y ellos están por otro. Ellos, pero lo que tienen ellos es que siguen la sucesión apostólica. Ellos, sus obispos provienen de los apóstoles, sus sacramentos, por tanto, son válidos y creen en casi todo lo que cree la Iglesia Latina, pero no creen en el Papa como Papa, sino como uno más entre los patriarcas. En el 1151, la Iglesia Oriental se dividió en dos. La Iglesia de Rusia se separó, ¿sí?, de la Iglesia de Bizancio. Y entonces ya crearon otra iglesia ahí, que también, pero tienen también lo mismo. Entonces, ellos nos consideran a nosotros herejes, cismáticos, porque no estamos unidos. De hecho, no podemos celebrar misa juntos. Ellos son de otra iglesia. No es la iglesia católica, es la iglesia ortodoxa rusa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, cuando le preguntaron al patriarca ortodoxo ruso si estaba de acuerdo, él dijo que sí. De hecho, si usted va a Ucrania, o la Ucrania que antes conocíamos, usted puede ir a Ucrania y encontraba la Iglesia Católica Latina, nosotros, la Iglesia Católica Ucraniana, del rito ucraniano, que son los que siguen el rito oriental, pero son católicos, y luego había los que seguían a Moscú, que tienen otro patriarca, y luego una autocéfala. Una autocéfala es que ellos dicen que son independientes de Moscú.
Y entonces hay otro patriarca. Entonces es también un conflicto religioso allá. ¿Sí? A nosotros los católicos latinos nos llaman latinos, a los católicos de rito oriental allá los llaman uniatas porque están unidos, y entre ellos también tienen su cisma y bueno, tienen sus problemas. Unos no están unidos a los otros y todo eso. Pero bueno, esas son las cosas las divisiones dentro de la iglesia. Pero no sé si lo aclaré. Ellos son una iglesia distinta a la iglesia católica. Son los ortodoxos rusos. Gracias, padre. Sí, ahora sí. Hay un video, Alex, del Papa que dio una charla muy completa sobre esos temas. Si te interesa, te lo puedo mandar. Por favor, me encantaría. Sí, gracias. Si hay otra pregunta, bueno, abre su micrófono y preguntan. Yo tengo una pregunta, padre. Adelante. Quizás es un poco obvio, pero ¿por qué si la Virgen fue muy clara desde un principio en su aparición de cómo quería que fuese esa consagración, por qué les ha costado tanto hacerla correcto desde el primer momento? Bueno, yo no voy a ser políticamente correcto, ¿de acuerdo? Miren, pero yo no soy muy políticamente correcto. En la iglesia, recuerden, es divina y es humana. Entonces, en lo humano, sobre todo estamos hablando del siglo pasado, había en la iglesia se llamaba la Ostpolitik, ¿sí? Del cardenal Casaroli, que era, vamos a tratar con estos gobiernos comunistas de puntillas, porque pueden hacernos mucho daño, pueden seguir persiguiendo a los católicos, pueden seguir matándoles, de hecho los seguían matando, o sea, por más que... y unas relaciones así un poquito muy suaves y no nombrar a Rusia. De hecho, si ustedes ven en el Vaticano II, el Concilio Vaticano II no se nombró el comunismo. Ya estaba en su auge. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo, porque llegó un momento que se pensaba que en cualquier momento Rusia iba a conquistar toda Europa. O sea, yo me acuerdo cuando era un chiquitín, que se estaba preveyendo si los tanques de la Unión Soviética salían, ¿en cuánto tiempo estaban en París? En 24 horas llegaban a París y no podíamos detenerlos. Y bueno, saltándose los Pirineos llegaban a España enseguida. Entonces, era ese miedo, era muy político, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no se siguió justo lo que al pie de la... Porque hay mucha política. De hecho, las malas lenguas dicen que Juan Pablo II tenía un texto para leer y en el último momento le dieron otro folder. ¿Sí? En que ya no se nombraba Rusia, sino esas naciones y esas personas que necesitan ser consagradas. Y Juan Pablo II. Pero Juan Pablo II cambió toda esa política, del lado político, ¿de acuerdo? Porque él venía del comunismo. Y él les dijo, no, el comunismo va a caer. Yo decía, santidad, o sea, no va a caer, esto cada día es más fuerte. No va a continuar, porque el hombre busca ser libre. Y esa misma libertad les va a hacer caer. Él conocía el caso de Polonia. Y cayó el comunismo. Y cuando decían al Papa, ¿y cómo puede apoyar usted para que caiga el comunismo? Él decía, manden fotocopiadoras. O sea, mandar fotocopiadoras, claro, porque ellos en las fotocopiadas hacían fotocopias, ¿verdad? Y hacían panfletos, no había internet, el teléfono era mínimo. Entonces, la gente cómo se juntaba para una manifestación? Con octavillas por ahí. Entonces, así surgió Solidaridad y de ahí cayó el comunismo. Entonces, ¿por qué no se hizo justo lo que pidió la Virgen? Por miedo. Por miedo. Por miedo, por un lado, los políticos, la parte política de la Iglesia, y por otro lado, los que no son tan creyentes. Ay, esas cosas. Porque les hay. Les hay. O sea, yo estuve en México. Me acuerdo cuando estuve en México que el que nombraron rector de la Basílica de Guadalupe decía que eso de la Virgen de Guadalupe era un mito. Escándalo magno. Claro, estaba mal de la cabeza, también hay que decirlo, ¿eh? Él y toda su familia estaban mal de la cabeza. Pero cuando lo dijo fue un escándalo. Yo creo que hasta los ateos se le echaron encima. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, hay también gente así. Entonces, esa otra parte es la que frena todas estas cosas. Y empiezan a decirlo, como dijimos en la primera parte, cuando hablamos, que una parte está diciendo, ay, no, ¿cómo hace eso?
en bien del ecumenismo. No tenemos que volver a esas formas antiguas. Discúlpame, somos iglesia católica, universal, y nosotros vivimos de la tradición. Es la tradición de la iglesia. Ya está. Bueno, no sé si respondí, pero es por eso. Es por eso. Y Juan Pablo II sufrió muchísimo por eso. Si ustedes ven el pontificado de Juan Pablo II, ¿dónde se la pasó? ¿En Roma o fuera de Roma? Ajá. Bueno, No quería estar en Roma. Prefería estar visitando todos los países y haciendo su apostolado, porque dentro no le dejaban hacer nada. ¿Qué dijo Benedicto XVI? Estoy siendo políticamente incorrecto. ¿Qué dijo Benedicto XVI cuando aceptó ser papa? Pidan por mí, dijo en la primera misa, pidan por mí para que no tenga miedo y huya de los lobos. Él había estado siempre en la curia, sabía lo que había. Entonces, bueno, pidamos a Dios nuestro Señor que convierta primero esos corazones. Porque estar en la iglesia y ser tan políticamente correcto con todo el mundo, no se puede. Somos la sal del mundo y la luz del mundo, dice nuestro Señor. Si la sal se vuelve sosa, se salará. Pues bueno, no sé si contesté. Muy bien, padre. ¿Alguien más? María Silvia. otra pregunta, padre. Sí. Cuando Bendito se hace una micrófono. Ajá. Cuando se Oye, hace- Sí, ahora Sí. sí. cuando se hace una consagración, no tiene que haber a la persona que se está consagrando o al país que se está consagrando, digamos, que esa persona o ese país esté pidiéndolo. O sea, digamos, si yo consagro a alguien que no quiere ser consagrado o que no le Ajá. interesa, ¿eso cómo funciona? Claro, exactamente, pero nosotros no estamos consagrando a alguien que no quiere, porque los obispos de ese lugar nos lo han pedido. ¿De acuerdo? O sea, nos lo están pidiendo. De hecho, hasta Putin lo pidió. O sea, nos lo están pidiendo. Y cuando le preguntaron al patriarca Benedicto XVI, dijo que estaba de acuerdo. Entonces, estamos haciendo algo que ellos sí quieren, que ellos aceptan. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay cosas, personas que podemos consagrar sin que una cosa yo la consagro sin que ella lo sepa. Pero yo, por ejemplo, un niño lo consagro a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque quiero que ella lo cuide. ¿Y quién se lo consagro? Yo, porque yo también voy a cuidar y voy a interceder por él y le voy a ayudar a... Entonces la iglesia está consagrando ahora a Rusia porque la va a acompañar con su oración, la está acompañando con su oración y con su sacrificio para que vuelva a Dios, para que sea un instrumento de la gloria de Dios. Bueno, por eso estamos consagrando a Rusia y Ucrania, porque los obispos lo han pedido. Es como cuando va el Papa a un país. ¿Por qué viene el Papa, va el Papa a un país? Porque la conferencia episcopal lo pide. Pero si lo pide la conferencia episcopal y el país no lo pide, no va. Entonces, ahora, las autoridades sabemos que sí lo quieren. De hecho, el Papa habló hace 2 veces, ha hablado con el presidente de Ucrania y, bueno, tácitamente yo creo que lo acepta y, bueno, los católicos de allá nos lo están pidiendo. Entonces, nosotros como iglesia, nuestra parte está allá también, pues vamos a consagrar. Por eso ellos se consagran, porque ellos lo han pedido. Espero que haya respondido. Sí, padre, gracias. A usted. ¿Otra pregunta? Interesante este tema. Y muchas cosas que no sabemos, porque esa historia que usted contó de todas las consagraciones, pues pareció estupenda. Sí, ha habido muchos. Padre, otro comentario. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted dice que el presidente de Ucrania ha hablado 2 veces con el Papa. Sí, por teléfono. Por El Papa lo ha teléfono. llamado a él. Ojalá hubiésemos escuchado esa conversación, ¿verdad? Está en ucraniano, aunque lo hubiéramos escuchado, no hubiéramos entendido nada. No, pero ahorita uno todo lo traduce y bueno, ahí va. Pero Ucrania siendo uno de los países más abortistas que hay. Sí. Principal, uno de los principales con clínicas de vientre de surrogado, donde Sí. van muchas personas. Entonces, Ajá. yo creo que
es el momento en donde todos nosotros, los católicos, debemos, como usted lo dijo, que todas las oraciones a Dios dan fruto. De verdad que nos tenemos que abocar mañana, todos los católicos, a pedir porque en verdad haya una conversión, porque por más que la consagración se dé, se va a dar, por supuesto, Dios mediante. Pero si no hay oración en nosotros para que haya conversión en el pueblo y en el mismo presidente, que es un abortista número uno, entonces, pidamos bastante que la oración sea fuerte y que sigamos orando porque en verdad haya conversión en Ucrania. Sí, sí, sí. Porque, De hecho, hay que hacer eso porque recuerden que llevan 9 años Ucrania en guerra, mataron a más de 14.000 personas, ¿verdad? De otras etnias. Ser gitano en Ucrania es un karma porque son muy racistas. Hay mucha ideología, por un lado neonazi, por otro lado una ideología tremenda en contra de la vida, como usted ha dicho, es un lugar donde más abortos hay un montón de vientres subyugados, y ahora están pidiendo, de hecho, están diciendo estas, no sé si clínicas o cómo llamarlas, donde tienen mujeres embarazadas por petición de otras personas, están concibiendo los hijos de otras personas, le están diciendo que aborten todas. O sea, estas cosas que uno dice, Dios mío, o sea, como dice el profeta, manda fuego, Señor, manda fuego. O sea, está muy mal, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Obviamente siempre sufren gente justa, gente buena, pero también hay muchas cosas malas. Yo creo que tenemos que ver todo. O sea, en Rusia era el país, cuando estaba la Unión Soviética, el país donde más abortos había en el mundo. Se fue limitando poco a poco eso, ¿de acuerdo? Se fue limitando poco a poco eso. No sé si aún está, pero se limitó muchísimo. O sea, era otro, o sea, son esas cosas que uno dice. Y la mayor guerra que hay en el mundo es el aborto. ¿Cuántos millones de abortos hay al año? Si no recuerdo mal, son 60 millones. Es la peor guerra. Estamos matándonos a nosotros mismos. Como decía Hobbes, que era un filósofo inglés, dice, Homo homini lupus, el hombre, lobo para el hombre. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y esos países que ahora nosotros sí, claro, nos da mucha pena, vemos unas imágenes tremendas, nos llegan unas noticias escandalosas, porque es lo que, o sea, ¿qué noticias nos van a dar? Pues lo escandaloso, ¿verdad? Claro, nos sentimos muy mal, pero hay que ver cuánto mal hay en todos los países. En todos los países. Entonces, bueno, que esto también sea un motivo de conversión. Recuerden, y aquí pensaba un poco del tema, pero también está dentro de eso. Cuando Israel era atacado por otro pueblo, ¿era por qué? Porque no vivía lo que había prometido a Dios. No estaba siendo pueblo de Dios. ¿Por qué muchas veces nuestros pueblos sufren? Porque no estamos cumpliendo la ley de Dios. Y mientras no cumplamos la ley de Dios, no vamos a ser felices. No vamos a ser felices. Como decía, les leí eso de Pío XII. Solo habrá paz en el mundo cuando Cristo sea el Rey. De nuestros corazones y de las sociedades. Actualmente ya la Iglesia, en general, ya como que ha dejado un poco de hemos dejado un poco de que Cristo reine en las sociedades y se quede solo en los corazones. ¡No! Todo el mundo tiene que ser impregnado del espíritu cristiano. También las leyes, también la economía, también la sociedad. Todo. Solo si todo está permeado de cristianismo, entonces ya seremos felices. ¿Por qué? Porque tendremos a Dios. Bueno, perdón. Padre, ¿puedo decir una cosa, mi Janate? De Sí. verdad que yo admiro y respeto muchísimo el que usted sea un hombre genuino, un sacerdote auténtico. Me encanta que tenga esa valentía para ser políticamente incorrecto, porque yo creo que las cosas hay que decirlas como son y ponerle los puntos sobre las íes. Y efectivamente la iglesia está conformada por hombres que son seres humanos igual con virtudes y con defectos. Con defectos, obviamente. Entonces, exactamente, hay que corregir y alzar la cara
y afrontar las cosas y tener Sí. esa entereza y valentía, porque se requiere muchísima valentía para decir las cosas como son, pues yo Y lo recuerden, admiro muchísimo, mis respetos. pues mire, recuerden que estamos en Cuaresma. ¿Qué es eso? Conversión. Es que todos tenemos que convertirnos, todos tenemos que cambiar, todos tenemos que mejorar, todos tenemos que dejar que Cristo entre en nuestro corazón y nos vaya transformando. ¿Qué? Estoy ya dando una plática cuaresmal. ¿Qué dice Jesucristo al inicio del Evangelio? Convertíos y creed en el Evangelio. Tenemos que convertirnos. ¿A qué? Al Evangelio. Podemos tener 1000 reuniones y tener 1000 ideas y 1000 proyectos que pueden estar fenomenal, magníficos y maravillosos. Pero si no nos imbuimos de Evangelio, si no nos convertimos y cambiamos nuestro corazón y le ponemos como María, se lo entregamos a Dios, por eso la consagración, si le entregamos ese corazón a Dios, ya la hicimos. Si no, estamos mal. Por eso, la Iglesia, en general, cada uno de sus miembros, usted y yo, tenemos que convertirnos. Y la Iglesia institucional también tiene que convertirse. Tiene que caminar junto con Jesús. Y caminar con Jesús es negarse a uno mismo, cargar con la cruz de cada día y seguirlo. Bueno, pues yo creo que es eso. ¿Alguna cosa más? Padre, Si no, pues ya sí, nos vamos. padre, sí, es una... no sé si esto es un pequeño detalle, pero no Ajá. puedo entender bien. He recibido, aunque es viernes de Cuaresma, mañana, la Iglesia elimina la abstinencia de carne Sí, claro. para resaltar Mañana, y celebrar mejor la solemnidad. claro. No puedo entenderlo cuando es un día especialmente de oración. No. Todo lo contrario. Aquí sí, vamos a hacer un... Dentro de la Cuaresma, Ujú. es penitencia todos los 40 días. Bueno, 40 y tantos. Se quitan los domingos. Los domingos no... Los domingos es domingo y es otra cosa. Hay 2 festividades que pueden caer en Cuaresma, importantísimas, que son solemnidades, y aunque caiga en viernes, se puede y se debe celebrar, que es San José, solemnidad, y la Anunciación del Señor. Está por encima de todo. Porque todo viene ¿de qué? De que Cristo se hace hombre. Entonces, incluso en la Edad Media, ese día se podía hacer de todo. O sea, uno podía comer, porque es el día más grande. Yo, bueno, les voy a dar... mañana pongo villancicos, porque ya 9 meses van a hacer el niño Jesús. Claro, es la encarnación, es lo más grande, es que Cristo ya se encarna, se hace hombre en el seno de María. Ya, esa célula está viva y es verdadero hombre y verdadero Dios. Jesús que nace. Por eso mañana no hay ayuno ni abstinencia, aunque es viernes. Y para colmo, el siguiente domingo es domingo de Gaudet, de Letare, que ya se puede celebrar en color rosa. ¿Sí? Que es también alegría, porque ya nos vamos acercando a la Pascua. Porque recuerden, la Cuaresma nos lleva a la muerte y resurrección del Señor. ¿De acuerdo? Entonces también para que vean eso también desde ese punto de vista, porque la Cuaresma sí es un momento de conversión, de transformación, pero ese día de la Santísima Virgen María y de Jesús hecho hombre es una fiesta. Es la Bien, gran fiesta. entiendo. Gracias, padre. Por eso, Padre, una pregunta. claro. Si uno está haciendo el sacrificio de Cuaresma como abstinencia, mañana tengo permiso. Mañana se puede perder. Sí, yo mañana como torta. ¡No! Mañana torta. Bueno, Claro, entonces porque que se estamos agarre. celebrando a Jesús. Es como celebrar la Navidad. Buenísimo. O sea, Es bueno porque saberlo. la Navidad es que Jesús nace, ¿verdad? Pero aquí es que Jesús se encarna. Claro, pero es por el tema de la solemnidad, ¿no? Es por el tema de la solemnidad. Cuando hay una solemnidad, como dicen así en jerga religiosa, mata todo. O sea, está por encima de todo. La solemnidad es, y mañana vamos, gloria, y puede haber flores, y puede tocar el órgano, y se canta el gloria, y también y se reza el credo. Claro. Mañana Excelente, Cristo, ¿no? padre. Incienso, de todo. Excelente. Y Qué la mejor bueno que vestida. Janet está aquí. Qué bueno que Janet está aquí para que lo escuche. Muy bien. Pues Gracias. fenomenal. Gracias a ustedes. Y bueno, pues cualquier cosa,
Si no, pues ya terminamos, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a dar gracias a Dios y bueno, que la Santísima Virgen María pues mañana nos llene de Jesús. Como ella estaba llena de Jesús, pues que también cada uno de nosotros nos llenemos de Jesús y recuerden que cada vez que recibimos la Eucaristía, pues somos un sagrario viviente también con la Santísima Virgen. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios les bendiga.